iniciar la construcción de una obra. Suelos y luego fundaciones, concepto, tipología de fundaciones, fundaciones superficiales y profundas y criterios de elección. Tareas preliminares para iniciar la construcción. Estos son normalmente tareas que se especifican en pliegos de especificaciones técnicas y que son muy importantes, y son lo que se debe hacer antes que nada cuando se va a iniciar una obra. La complejidad de estas tareas dependerá de las indicaciones de los profesionales a cargo de la obra. En general, dichas tareas son: limpieza y preparación general del terreno, segado y relleno de pozos absorbentes, zanjas, excavaciones. Este punto, segado y relleno de pozos absorbentes, suele pasar cuando se entra a algún lote o alguna remodelación de vivienda o de alguna otra institución. Puede haber algunos pozos absorbentes que van a quedar sin uso, por lo tanto hay que rellenarlos, porque si no pueden quedar sin relleno y ya sin uso, y pueden en algún momento desmoronarse y ser un peligro. Por lo tanto, el pozo que se va a dejar de usar, hay que rellenarlo. Después, relevamiento de medianeras y estado de edificaciones vecinas. Esto es muy importante. Suele también hacerse actas con escribanos a los fines de constatar el estado que están previos a la obra, de manera que después, en caso de que la obra nuestra genere algún tipo de daño o lo que fuera, se pueda verificar en función de lo que se había constatado al principio. Y en el caso de que haya algún reclamo, cuando en realidad ya las fisuras o los deterioros de las medianeras ya hayan estado previos a la obra, puede ser, en función de este relevamiento y de esta constatación mediante escribano, se puede cancelar el reclamo en función de que ya era previo a la obra dicha rotura, fisura o falla en las construcciones vecinas. Letrero de obra es importante, indica los datos de la obra, expediente de aprobación, proyectista, director técnico y eventualmente representante técnico. La oficina de dirección técnica, en caso de ser necesario, pueden hacerse con materiales de construcción, o puede ser hecho con contenedores que vienen previstos para tal fin. Luego, los servicios sanitarios para el personal de obra, y considerar también el acceso a la obra, que es muy importante, pensar cómo va a ser el acceso de materiales, de personal, etcétera. El tablero de obra es muy importante. El tablero tiene una serie de requisitos que están normados por las leyes de higiene y seguridad y de seguridad eléctrica. Movimiento de suelo y excavaciones. Limpieza del terreno, desmonte, terraplenamiento, excavaciones, depresión de napa freática y tierra vegetal. Estos son algunos temas que refieren al movimiento del suelo y las excavaciones. Vamos a empezar por algunos de ellos. Limpieza del terreno, desmonte. El terreno se limpiará de todo pavimento, contrapisos, columnas, fundaciones, árboles, raíces, piedras, vegetación, basura, troncos y de cualquier otro material natural o artificial, retirándolo del terreno de la obra. Luego, desmonte. Consiste en retirar la tierra sobrante de acuerdo con los perfiles indicados en planos. Se realiza con máquinas o en forma manual, de acuerdo con los volúmenes a mover. El material retirado puede usarse para realizar terraplenes o rellenos necesarios, y el sobrante se retira de la obra. Bueno, para lograr este desmonte seguramente va a hacer falta un plano de movimiento de suelos, en los cuales se van a fijar las cotas de proyecto, y para eso va a ser necesario luego llevar a la obra
replantear en obra y poder hacer los movimientos en función de este plano. El director de obra controlará las zonas de depósito provisorio de las tierras para no alterar la circulación interna ni los libres escurrimientos de las aguas sobre el terreno. Es importante que de pronto se acumula tierra en un sector sin darnos cuenta, la pendiente del lote va hacia allá y se puede armar sin que nos demos cuenta un dique que pueda generar un problema de acumulación de agua en la obra. Esponjamiento. Las tierras excavadas ocupan un volumen mayor que el del perfil. A este aumento lo llamamos esponjamiento inicial. El esponjamiento inicial es el incremento en el volumen de tierra natural como resultado de excavarlo y trasladarlo. Por ejemplo, volumen de tierra natural a excavar 1 metro cúbico. Factor de esponjamiento 30%. El volumen resultante de tierra esponjada es 1.30 metros cúbicos. Esto es a los fines de considerar cuando uno va a excavar que cuando excava 1 metro cúbico luego se esponja y se aumenta. Mario Chandía establece valores que van desde el 15% al 50% de aumento del volumen según la herramienta utilizada para la tarea y los distintos estratos del suelo. Terraplenamiento. Después de haber desmontado, cortado y antes de colocar los rellenos en caso que sea necesario, se deberá escarificar y compactar completamente las superficies del terreno existente de tal forma que ocasione una mínima alteración a la capa inferior del suelo. Se utilizarán materiales apropiados por el ingeniero de suelos y especificaciones. Acá hablo de un ingeniero de suelos, no siempre está, pero en general en obras de gran escala tiene que haber un ingeniero experto en suelos a los fines de ir verificando todo lo que son los niveles de compactación y las calidades de suelo con las que nos vamos encontrando. Nuevamente, segado y relleno de pozos absorbentes, ío negros, zanjas y excavaciones. Los pozos absorbentes existentes dentro del perímetro de la obra y cegarlos por completo, previo desagote y desinfección con cal viva. El relleno de los pozos se hará con tierra debidamente apisonada por capas de 30 centímetros perfectamente regada, con excepción de aquellos que pudieran influir en las fundaciones, en cuyo caso se hará un hormigón del tipo que se establecerá en su oportunidad hasta el nivel que para cada caso fije la dirección técnica. En caso de encontrarse con zanjas, excavaciones, se procederá en cuanto a su relleno como se ha indicado para los pozos. Acá indica que se puede ir haciendo por capas con tierra, ¿cierto? Humedeciéndolas y compactándolas. Bueno, también se pueden llenar con arena, o como dice ahí, en el caso de que nuestra obra vaya a estar justo al lado de este pozo, se puede llenar con algún hormigón, quizá no tan estructural, pero es importante que no vaya que este punto que ha sido rellenado no vaya a ceder ni vaya a afectar a las fundaciones que nosotros tenemos que realizar. Excavaciones. Se ejecutarán las excavaciones necesarias para las fundaciones definidas en los planos correspondientes y en pliego de especificaciones técnicas del legajo de cada obra. Las cotas de fundaciones serán las definidas en planos y según las recomendaciones del estudio de suelo, y deberán ser verificadas en obra por la dirección técnica. Luego ya vamos a ver bien qué es un estudio de suelo. El fondo de las excavaciones será bien nivelado, siendo sus paramentos laterales perfectamente verticales. En caso de no permitirlo, la calidad del terreno tendrán el talud natural del mismo. Se deberá tener especial cuidado de no exceder la cota de fundación que se adopte, por cuanto no se aceptarán rellenos posteriores con la misma tierra, debiendo en ese caso hacerlo con el mismo hormigón previsto para la cimentación, compactándose en forma adecuada. Fíjense que acá habla de la excavación que tiene que ser vertical. Depende del tipo de suelo, que ya vamos a ver luego suelos. Hay algunos suelos en los que podemos excavar prácticamente vertical, que son los que muy cohesivos y que mantienen su su estabilidad y cohesión en excavaciones prácticamente verticales. Hay otros suelos más
desmoronables como suelos arenosos, con piedra bola, cerca de los ríos normalmente, que no se puede excavar verticalmente, sino que hay que realizarla con una inclinación de acuerdo al tipo de suelo con que nos encontremos. Cuando habla acá de haber superado la excavación, si una obra requiere de una excavación de al menos 3 metros y la máquina excavadora del subsuelo se pasó a 350 o se pasó a 4 o a 360 o a 320, a menos 320 o menos 350, ese suelo no se puede rellenar con lo que se sacó y pretender fundar sobre eso, sino que debe ser rellenado ya en ese caso con hormigón, con el mismo hormigón con el que se va a hacer la platea de fundación, las zapatas de fundación o lo que fuera. Ya vamos a ir viendo por ahí. Voy a meter algunos temas que por ahí no quedan claros ahora, pero luego vamos a ir aclarándolos a medida que vayamos avanzando en los próximos temas. Suelo como condicionante del diseño. Esto lo vamos a ver en el próximo